Continuamos entonces con la lectura del mensaje número 23 de la serie El mensaje del tercer ángel. Sí, me parece que ahí ya se puede ver bien. Si me confirman, por favor, si se está viendo en la pantalla. Se ve, hermanito. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces con la lectura. Dice, quisiera que dispusiéramos de 6 semanas más en las que poder estudiar el mensaje del tercer ángel. Amén, dice la congregación. Bueno, esto es típico de los evangelistas, ¿no es cierto? Siempre le falta el tiempo para presentar mejor. Dice, naturalmente, cada uno por separado disponemos de mucho más tiempo que ese. Me refiero a que pudiéramos permanecer por 6 semanas juntos. De esa forma podríamos lograr una buena aproximación de lo que constituye el mensaje para este tiempo. Si guardamos aquello que el Señor nos ha dado y lo llevamos al salir de aquí, todo cuanto resta es estudiar el mensaje y predicarlo, y crecerá en la medida en que así hagamos. Si permanecemos en lo que hemos recibido aquí y lo predicamos, todos veremos las cosas de la misma forma. La hora es ya tan avanzada y queda tanto por decir antes que nos separemos, que todo cuanto podemos hacer esta noche es tocar algunos puntos relativos a las líneas que debemos seguir en el momento actual, y que habrán de ser a partir de ahora como líneas directrices. Abramos la Biblia en Apocalipsis 13 y estudiemos ese pasaje de las Escrituras que hace referencia a los Estados Unidos, procurando identificar en qué parte de la profecía hace irrupción ese poder que engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Muchos están perdiendo de vista aquello que ya ha ocurrido, al mantener su atención anclada en algo que creen que debía haber sucedido previamente, y habiendo fijado su atención en aquello que pensaban que debía haber sucedido. Y olvidando lo que ya ha sucedido, seguirán apartándose más y más de la luz, estando cada vez menos preparados para afrontar esas cosas, sea que hayan ocurrido ya o que estén por ocurrir. En los versículos 13 y 14 encontramos la declaración profética que caracteriza la obra de ese poder. Hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Debido al orden en el que se lo expresa, no pocos me han escrito afirmando que tienen que haber sucedido todas esas cosas antes de que se forme la imagen de la bestia, y que esas manifestaciones prodigiosas son la obra del espiritismo, que será el que persuada a la gente a formar la imagen de la bestia. Al respecto es importante que estudiemos la profecía y comprobemos lo que dice, y hasta donde nos sea posible, lo que no dice. Comencemos en el versículo 11 de ese capítulo. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando hablaba como un dragón, ¿cuándo hablaba como un dragón? ¿Cuándo subió de la tierra al principio? Cuando subió de la tierra al principio, no, dice la congregación. ¿Cuándo comienza a hacerlo? Leamos el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar
a todo el que no la adorara. Entonces sí que habla como dragón. ¿No os parece? Sí, dice la congregación. ¿Es la imagen de la bestia la que habla como un dragón? Sí. ¿Estaba ya constituida la imagen de la bestia cuando esta otra bestia subió de la tierra? No. ¿Hablaba entonces como un dragón? No. Por lo tanto, ese versículo no tiene su aplicación en el lugar del texto en el que aparece escrito, a fin de que lo comprendáis mejor. Examinad el testimonio 32, la página 208, escrito en 1885. Dice: el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero, y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que se profesan son benignos y aparentemente cristianos. ¿Tiene eso algo que ver con la bestia que tiene dos cuernos como los de un cordero? Sí, dice la congregación. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Cuando hablen, se escribió en 1885. Todavía no habían hablado. ¿Cuándo subió esta bestia de la tierra? La congregación dice en 1798. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. En el momento en que hizo su aparición, y los ha venido teniendo todo el tiempo, ¿no es así? Sí. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero hay ahí una profecía. Hablaba como un dragón, y hemos visto que es la imagen de la bestia la que habla, decretando la muerte de todos los que no la adoran. Es la voz del dragón. Cuando hable, se revelará el espíritu del dragón. Así pues, el versículo 11 no halla su cumplimiento en el lugar cronológico que ocupa en el texto, en ese orden en el que aparece en la profecía. La única expresión del versículo 11, la última expresión del versículo 11 no se cumple hasta haberlo hecho lo que anuncia el 15. Ok. Entonces, lo que está diciendo, hermanos, por si alguien no lo entendió, porque yo también me equivoqué al leer por ahí y tal vez eso confundió un poco las cosas. Lo que está diciendo simplemente es que cuando dice que la bestia, esta segunda bestia que es los Estados Unidos, habla como dragón, en realidad esa frase no se cumple sino hasta que la imagen de la bestia está formada. Esa por lo menos es la postura del pastor Alonzo Trevier Jones. Y eso lo dice él porque él en realidad, recordemos, que estaba viviendo una situación bien importante que al principio de las lecturas de estos sermones lo vimos. Alrededor del año 1888 el Congreso de los Estados Unidos estaba poniendo en vigencia algunos decretos, algunos mandatos, ¿no es cierto?, con respecto a la santificación del domingo. En el contexto de unas ferias internacionales que Estados Unidos organizaba en la costa este de los Estados Unidos, en donde venían países de Europa, ¿no es cierto?, de todas partes, y era una feria muy grande. Yo la verdad no sé si tenían, me parece que tenían un edificio especial y todo eso, unas dependencias muy grandes, y esa feria, los dirigentes religiosos de aquella época, protestantes, estaban buscando que el gobierno interviniese para que la feria se cerrase los domingos. ¿Ok?
Y entonces allí se desató toda una discusión respecto de si el gobierno debía o no inmiscuirse en asuntos religiosos. Y, y allí fue cuando el pastor Alonzo Trevor Jones comenzó a denunciar que el gobierno de los Estados Unidos estaba formando lo que nosotros conocemos como la imagen de la bestia. ¿Ok? Ahora, esa era la apreciación de él en ese tiempo. Yo no sé después, con el tiempo, cuál habrá sido su posición. Ya han pasado muchos, muchos años después de eso y la verdad es que no está claro todavía cuál será la verdadera forma que va a tomar esta institución que se le llama en la Biblia la imagen de la bestia. Cuando se dice la imagen de la bestia se refiere a la bestia, a la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el papado. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Dice, versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Ha ejercido ya esa bestia que subió de la tierra todo el poder de la primera bestia la que la precedió? No, dice la congregación. ¿Ha obligado a los moradores de la tierra a que adoren a la primera bestia? No. Por lo tanto, ¿se cumple ese versículo antes de que llegue el tiempo del versículo 15? No, dice la congregación. ¿Se cumplirá al quedar configurada la imagen de la bestia? Sí. Bueno, esa era la visión que ellos tenían en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, yo no sé qué hubiera opinado el pastor Jones al ver todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, como, aunque todavía no tenemos un gobierno político religioso en los Estados Unidos, sin embargo, estamos viendo cómo los Estados Unidos verdaderamente impulsa al mundo a admirar cada vez más a la primera bestia, al papado. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice, por lo tanto, esos dos versículos de la profecía no hallan su cumplimiento en el preciso orden en el que aparecen escritos. ¿Lo comprendéis? Sí, dice la congregación. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se cumple eso antes de que se forme la imagen de la bestia? No, dice la congregación. Si habéis leído el volumen cuarto, El actual conflicto de los siglos, sabréis que se trata de una de las últimas maniobras de Satanás antes de que él mismo se personifique. Si no habéis leído ese volumen, hacedlo y veréis que el hacer descender fuego del cielo es una de las últimas cosas que tienen lugar antes de la aparición personal de Satanás, si no precisamente la última. De hecho, el volumen 4 no especifica si sucederá antes o después de la aparición personal de Satanás. Recordemos que el volumen 4 le llamaban ellos a el conflicto de los siglos. Se le llamaba el volumen 4 porque era el cuarto tomo, digamos, de la serie de la gran controversia, ¿ya? Partiendo por patriarcas y profetas, ¿no es cierto?, en adelante, y el cuarto volumen era el conflicto de los siglos. Bueno, dice, no especifica si sucederá antes o después de la aparición personal de Satanás, pero aún asumiendo la posibilidad más extrema, se la encuentra entre los hechos acaecidos cuando los poderes mismos de las agencias satánicas alcanzan su máxima expresión a fin de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Ese milagro se realiza con la pretensión de demostrar a los hijos de Dios que están equivocados al guardar el sábado. Tiene categoría de prueba decisoria y será uno de los últimos acontecimientos, o quizá el último antes del decreto de muerte. La lucha tendrá lugar entre los poderes de la tierra y el Señor, entre aquellos que se someten y doblegan a los poderes de la tierra y los que obedecen al Señor. Ahora bien, ¿se van a efectuar todos esos milagros de forma abierta y descarada en contra del Señor? ¿Es esa su forma de operar? No.
¿Los van a realizar quienes niegan abiertamente a Jesucristo? No. ¿Quién va a realizarlos? Los que profesan ser Cristo ellos mismos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Serán los que profesan ser representantes de Jesucristo quienes realizarán esos prodigios mentirosos, pretendiendo que Cristo está con ellos y que Dios está de su parte. Pero los que conocen al Señor sabrán que no es así y los rechazarán. Se va a producir ese desafío. En cierto punto de en la historia se suscitó una discusión acerca de si Dios era el Señor o si era el sol, Baal, lo que demostró al pueblo que Elías era un hombre de Dios y que su Dios era el verdadero y no el sol. Fue precisamente el fuego que descendió del cielo. Se producirá eso mismo de nuevo, pero esta vez para engañar, y ahora serán los siervos de Baal los que harán descender fuego del cielo. Profesan que Baal es Dios, siendo que en realidad se trata de Satanás. Os presentarán este desafío. Decís que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es así? Sí. ¿Afirmáis que Dios, el Dios de la Biblia, es vuestro Dios? Sí. ¿Y afirmáis que se debe guardar el sábado por ser la señal de lo que Dios es para el hombre y de lo que Cristo es para el hombre? ¿No es así? Efectivamente, esa es nuestra posición. Bien, en una ocasión anterior se recurrió a una prueba que decidió la cuestión. Consistió en hacer venir fuego del cielo. Eso decidió en aquella ocasión que el Señor era el verdadero Dios. Ahora os ofrecemos recurrir a esa misma prueba. Acorde con vuestra propia posición, os desafiamos con franqueza y sin trampa, os damos una justa oportunidad y os decimos, si nosotros somos los hombres de Dios, si Él es nuestro Dios, si Él está con nosotros y no con vosotros, que descienda fuego del cielo a la tierra. ¿Qué sucederá entonces? Ese fuego descenderá ante la vista de los hombres. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así sucederá, y será utilizado para decidir la cuestión, para demostrar que son ellos quienes tienen a Dios de su parte, y cuando el verdadero pueblo de Dios objete que no es esa la prueba de la verdad, que eso no demuestra nada, replicarán: nos basamos en vuestras propias evidencias, decís que creéis en la Biblia, que es vuestro fundamento, y admitís que esa prueba que decidió la cuestión entonces, pero ahora, cuando la efectuamos idéntica prueba, negáis que eso tenga ningún valor decisorio. ¿Qué sentido tiene que intentemos seguir razonando con vosotros? Evocarán esa evidencia probatoria sobre la que pretenderán basarse y añadirán: ¿qué más se puede hacer sino matar a personas como vosotros? Se acabarán vuestras oportunidades de dialogar con ellos, dado que el destino del mundo, las plagas, epidemias y todas esas cosas que estarán viniendo a nuestro mundo, lo serán, según ellos, por vuestra insensatez, por vuestra obcecación en no someteros, por vuestra determinación irrazonable en seguir vuestro propio camino al precio que sea, a fin de salvar personas cuyas vidas son preciosas. Lo único que podemos hacer es deshacernos de vosotros. Podéis fácilmente comprender que lo anterior no ha de suceder antes, sino después de que se haya formado la imagen de la bestia. Hermanos, no es solo tiempo de que leamos el volumen cuarto, sino de que lo releamos y lo volvamos a leer a fin de comprender cuál es el sentido de cosas actual. ¿Cuál es el estado, de cosas actual? Es tiempo de que lo leamos. No podemos permitirnos ignorarlo. Podéis, pues, ver por vosotros mismos que los 3 versículos que hemos leído no se han de cumplir en el orden preciso en que están escritos. Sigamos leyendo. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Leamos ahora otro pasaje en el capítulo 19 de Apocalipsis, referente a la venida del Señor. Dice: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Alguien me habló recientemente sobre la otra versión de la Biblia. Ignoro si se trata de la Revised Version o de alguna otra, que traduce así el pasaje. El falso profeta que obraba milagros en su presencia. Milagros con los que engañaba a quienes habían recibido la señal de la bestia y que habían adorado su imagen. ¿Okay? Entonces parece hacer referencia efectivamente a esas cosas, ¿verdad? Dice, habla un pastor que se llama D.T. Bordeaux. Dice, también la Biblia en francés lo traduce así. Eso muestra, por lo tanto, que los milagros, los prodigios mentirosos, tienen por efecto engañar a quienes recibieron la señal de la bestia. Ahora bien, ¿se recibe la señal de la bestia antes de haberse constituido la imagen? Bajo la predicación del mensaje con la posibilidad que trae, ¿se tiene a las personas por responsables de recibir la señal de la bestia y de adorar a la bestia antes de que ésta se levante y fuerce sus conciencias? No. Ya vimos en los estudios previos que hasta constituirse la imagen de la bestia, había una vía para escapar a la adoración de la bestia. Era aún posible rehusar adorarla, pero una vez que se forma la imagen de la bestia, no hay manera humana de negarse a adorarla, dado que no hay lugar en toda la tierra que no esté sometido al poder de la bestia. En consecuencia, no hay ya escapatoria posible, y es entonces cuando se tiene a los hombres por responsables de adorar, bien sea a la bestia o bien a su imagen. No hay alternativa. La única solución es volverse a Dios. Llegará pues un tiempo en el que la decisión será ineludible y tendrá lugar entre Dios y los poderes terrenales. ¿Ok? Interesante. Interesante. Lo que está diciendo entonces el pastor es que cuando se habla de la marca de la bestia, que es la marca que está sobre las personas que finalmente son engañados por completo, ¿no es cierto?, por los últimos milagros que se hacen con el poder de Satanás, tiene que ya estar presente la imagen de la bestia, porque es la imagen de la bestia la que hace poner esa marca. Eso tiene mucho sentido, ¿verdad? No sé si se está entendiendo. Si hay alguien que tenga alguna duda, por favor, lo pregunta y lo aclaramos mejor. Espero que lo hayan captado todos. Ok, dice, leed el capítulo 16 de Apocalipsis. Se advierte allí de la caída de las plagas sobre los que adoraron a la bestia y a su imagen. Leemos en los versículos 13 y 14. Bajo la sexta plaga, dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del... ¿Cómo dice? ¿Dice acaso vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca de los engañados, lo que haría que fuera formado el falso profeta? No, dice la congregación. ¿Cuál es la otra forma de referirse al falso profeta? La bestia de dos cuernos. La imagen de la bestia es el falso profeta, puesto que en el capítulo 19 leemos: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Eso está en los versículos 19 y 20. En el capítulo 13 leemos: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Por lo tanto, ¿quién es el falso profeta? La imagen de la bestia. ¿Ok? Esos espíritus son espíritus de demonios.
El siguiente versículo 14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del gran Dios Todopoderoso. ¿De dónde proceden esos espíritus de demonios que obran milagros? Vienen de alguna parte, ¿no es así? Vienen de algún lugar para obrar esos prodigios, y con el fin de congregar a la gente para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esos espíritus de demonios hacen aparición en ese momento con su poder para obrar milagros, a fin de lograr cierto resultado. ¿De dónde vienen? De la bestia y del falso profeta, que es lo mismo que la imagen de la bestia. Así pues, de esos testimonios y de esos dos versículos, se deduce necesariamente que esos prodigios mentirosos, obrados para engañar a las gentes, tienen lugar una vez que se ha formado la imagen de la bestia, y no con el fin de que ésta se forme. Veamos si estamos en lo correcto. El testimonio 32, la página 207, dice: para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. ¿Lo harán? Ya lo han hecho, dice. Claro, porque ellos están en el contexto de lo que pasó en 1888, ¿verdad? Dice, ¿ya está cumplido? Sí, dice la congregación. Efectivamente, lo han hecho. Y han afirmado públicamente que ha sido con ese expreso propósito. Encontramos la prueba, como nunca antes la habíamos visto, en el folleto The Captivity of the Republic. Es un informe de la disertación representada ante el comité World's Fair Sunday Closed Bill, de decreto de cierre dominical de la Feria Mundial. Un resumen de lo que dije aquí en mi segunda charla. Eso es lo que estudiamos al principio, ¿verdad? Dice, actualmente está en proceso de impresión para ser publicada. La idea fundamental consiste en que las iglesias han secuestrado a la República de América del Norte, manteniéndola cautiva, y las propias alocuciones de los congresistas, no solamente las de Hiscock y Hawley y las del verano pasado, sino especialmente las declaraciones más recientes procedentes de miembros de ese comité que habían tenido que escuchar nuestros argumentos muy a pesar suyo, reconociendo que no debían avanzar más en esa dirección por temor a la lesión que podría causar el elemento eclesiástico en las ferias y en el país en general. Así lo atestiguan. Lo encontramos ahí una vez tras otra en formas diferentes, proveyendo mayor evidencia aún de la que disponíamos el verano pasado, pero continúan afirmando que lo hicieron por esa razón y que lo siguen manteniendo ahora por idéntico motivo. Por lo tanto, todo aquel que se aplique a observar la evidencia lo podrá ver cumplido vez tras vez. Continuemos leyendo el testimonio 32. Dice, los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Dice, esa institución establecida por hombres ávidos de promoción y popularidad, ¿hace referencia a algún precepto del Decálogo? Sí, se cita esa institución, en esa institución algún precepto del Decálogo. Sí, pues en ese caso los que temen a Dios no pueden aceptarla. ¿No os parece? Amén. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Se trata de una institución que viola tan abiertamente un precepto del Decálogo que el gobierno no puede establecerla sin anular ese precepto, el cuarto mandamiento, del Decálogo, alterándolo en su totalidad. No los pusieron en paralelo uno al lado del otro. Tampoco promulgaron una ley dominical por sus propios méritos, sino que tomaron deliberadamente el precepto divino, le quitaron aquello que Dios había puesto en él e implementaron lo que la Iglesia Católica había puesto en su lugar. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. La batalla ha comenzado. Al terminar esta asamblea, habremos de hacerle frente, y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Una cuestión en este punto.
os quiero preguntar si se ha cumplido ya o no. Recordad que ese testimonio se escribió en 1885. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando extienda la mano, dice, en 1884, dijo que iba a hacerlo. Cuando llegó ese testimonio especial, ahora hace un año, afirmó que iba a suceder. Está ahora sucediendo. Sabemos positivamente que ha extendido la mano. Leamos el testimonio 33, página 240. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno, que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Ha dado ya la mano al papismo en ese acuerdo y en el proceso de conseguirlo. Se ha dado la mano con el papado, por lo tanto, eso se ha cumplido ya. ¿No os parece? Sí, dice la congregación. El testimonio se ha cumplido, pues, hasta ese punto. Seguimos con ese mismo párrafo del testimonio 33. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo, y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. En estudios precedentes y mediante los últimos testimonios habidos al respecto, ya hemos visto que es mediante la influencia del gobierno de Estados Unidos como todas las naciones van a ser atraídas hacia el papado. Y una vez que eso haya sucedido, será este mismo país el que dé vida a ese espíritu tiránico que se extenderá por todo el mundo. Así pues, ese es el punto en el que nos encontramos. Veamos qué es lo que falta. Lo que está por venir. En la página 207 del testimonio número 32 leemos: cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Dice, todo se ha cumplido ya, hasta justo antes de este último punto. A partir de ahí está aún pendiente de cumplimiento. Dice, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, dice, cuando juntó sus manos con el papado fue para establecer una institución papal, tal como nos había predicho el testimonio que se imprimió en el boletín, poniendo de lado el memorial de Dios y estableciendo en su lugar el falso sábado. Procediendo así, se ha dado las manos con el papado, ha establecido la institución del papado en lugar de la institución divina. Hasta ahí se ha cumplido al darse las manos con el papado. Lo que falta es que se dé las manos con el espiritismo. Entonces, bajo la influencia de esta triple unión, todo principio, no solo como gobierno protestante, sino también republicano, será repudiado. Un gobierno republicano es un gobierno del pueblo, en contraste con uno monárquico. ¿Cuál es el propósito de Satanás al obrar todos esos milagros? Leamos primeramente el resto de la frase. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en el que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuál es el propósito de Satanás en esos milagros? ¿No pretende acaso demostrar que él es el Cristo? Sí, dice la congregación, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Satanás se pondrá a sí mismo en el lugar de Cristo. Cristo es rey, ¿no es así? Sí, dice la congregación. Cuando, mediante esos milagros, Satanás ocupe el lugar de Cristo, será con la pretensión de ser lo mismo que Él. Para cuando esto suceda,
Todo principio republicano habrá sido objeto de repudio y quedará establecida una monarquía. Por lo tanto, el objeto del espiritismo es preparar el camino para la pretendida venida de Cristo y para el establecimiento de su reino en la tierra. Veis pues que habiendo avanzado ya tanto, les va a costar poco dar el último paso y reconocer a Cristo como Rey, a Cristo entre comillas, ¿verdad? Tal es el asunto que están ahora urgiendo los representantes de la Reforma Nacional, quienes han estado trabajando con éxito por lograr su objetivo y que reconocen la fuerza de lo que se ha conseguido en cuanto a hacer de la nuestra una nación cristiana. El proceso continuará en esos mismos derroteros. De alguna forma se reconocerá ese principio y se darán las manos con el espiritismo. Una vez que eso haya sucedido, una vez que el camino esté despejado, Cristo será reconocido como Rey, entre comillas Cristo siempre. Eso se abre el camino a que Satanás venga como Cristo y establezca su reino aquí, realizando todos esos milagros y arrastrando el mundo tras de sí. Es ahí donde se levanta el clamor, tal como lo expresa el volumen 4. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿No muestra eso que la obra de Satanás es el espiritismo en todos esos prodigios y milagros con los que engaña a los hombres? Ocurre después del establecimiento de la imagen de la bestia, tal como indica la profecía. Interesante, interesante. Son varios puntos que hay que tener en cuenta. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y vamos a continuar el próximo miércoles. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacer una oración y luego dejamos un momento para algunas preguntas o comentarios si los hay. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por estas reflexiones, por la luz que tú nos das. Gracias, Señor, porque antes de enfrentarnos a esta gran crisis final, tú estás tratando de preparar nuestros corazones, de fortalecer nuestras conciencias, limpiándonos de todo pecado y poniendo en nosotros el precioso carácter de Jesús para poder hacer frente a todo esto que viene, Señor. Verdaderamente podemos ver la importancia que tiene esto. Seguramente tú sabes que no es posible para nosotros soportar las últimas pruebas sin antes haber recibido a Cristo plenamente en el corazón, y por eso estás poniendo tanto énfasis en el precioso mensaje de la justicia de Jesús. Padre amado, por favor ayúdanos a recibirle pronto, Señor, y a estar preparados para que tú puedas traer sobre la tierra todo lo que has dicho que sucederá, y así pueda tener final este mundo de pecado, de tristeza y de perdición. Te rogamos, Señor, por favor, que nos ayudes a entrar en tus caminos, a recibir a Jesucristo con todo nuestro corazón, a estar vestidos de su preciosa justicia, para que estemos listos y preparados para la recepción de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por estos puntos que ha presentado el pastor Jones delante de nosotros para que podamos considerarlos y reflexionar sobre ellos, sobre los tiempos que estamos viviendo y sobre cómo la imagen de la bestia ha de formarse para imponer todas aquellas cosas que tú nos has mostrado. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Si hay algún comentario o alguna cosa que se tenga que aclarar, adelante. Pueden escribir si quieren sus pedidos de oración en el chat
para darles lectura después. Y si alguien quiere hacer un pedido directamente al Señor, hacerlo audible, y así ya queda registrado en nuestras memorias también, adelante. Buen día, hermano. Buen Bu- día. Buen día, hermana Jimena, adelante. Quisiera, eh, cuán importante es recibir la verdad pura del Evangelio. Para mí, tener una consagración total con Dios, recibiendo la verdad pura, porque el enemigo ha tratado de tergiversar todas las cosas de Dios, siempre lo ha hecho, siempre, y así gana muchos adeptos, porque no han recibido la verdad pura del Evangelio, que es su palabra, que tiene poder para transformar el corazón y para guiarlo a toda la verdad. Entonces, aquí habla del espiritismo, que emplea para engañar a los moradores de la tierra. Entonces, solamente el Señor, aquí está la obediencia a Dios también, porque el Señor a sus hijos que desean obedecerle, les va dando más luz. Y entonces, eh, aquí está la obediencia a Dios. ¿A quién vamos a adorar? Como dijo Elías, ¿a quién vamos a adorar? Entonces, y el enemigo emplea sus maquinaciones engañosas para engañar al mundo entero si fuese posible, dice Dios. Y emplea sus magias, como decirlo así, para engañar. Entonces, aquí hay un llamado para nosotros que vivimos en este último tiempo, de no ser seducidos por nada. Hay milagros que son engañosos, si no provienen de una persona que ame a Cristo realmente. Entonces, los milagros, como dice Dios, a la ley y al testimonio. Si no digiere conforme a ellos, porque no le ha amanecido. Y eso nos dice a nosotros, ¿verdad? Que hemos alcanzado los finales del tiempo. Eh, Solo, como decía el Señor, un escrito está. Si no dijera así, no podemos creer. Entonces, hoy es día un momento solemne de preparación, entrega total de dependencia a Dios. Eso es lo que quería comentar, lo que he aprendido de todo. Ok, gracias, hermana Jimena, muchas gracias. Sí, bueno, qué importante es que estemos preparados. Importante, importante es que no perdamos el tiempo, que busquemos a Cristo de todo corazón en estos días y sobre todo viendo cómo avanzan los planes del enemigo. ¿Saben, hermanos? Con el tiempo yo he llegado a pensar de que los planes del enemigo en realidad avanzan muy lentamente. Y creo que la razón por la que avanzan lentamente es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Simplemente por eso. Hubiese sido tan fácil para Satanás avanzar más rápido, viendo cómo tenía ya sus planes en aquellos tiempos, a fines de los 1800. Y sin embargo han pasado tantos años. Lo que yo veo, hermanos, es que simplemente el Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Su iglesia no estaba en las condiciones necesarias
para enfrentar a todo lo que venía. Y el Señor ha tenido que retrasar las cosas. El Señor ha tenido que darnos más y más y más tiempo. La imagen de la bestia ya tiene todos los elementos para formarse. El espiritismo en el tiempo del hermano del pastor Jones todavía no estaba haciendo su obra tan fuerte, pero hoy día ya es difícil seguir diciendo que el espiritismo no está de la mano con la religión en los Estados Unidos. El espiritismo ha crecido mucho, está muy, muy fuerte hoy en día, muy fuerte, en la sociedad en general, impulsado a través de los medios de comunicación, a través de los entretenimientos, de la industria del cine, de la música, de la internet. El espiritismo se ha tomado el corazón de la población mundial en general, a través de todas las películas y series y videojuegos y música. Basta solamente echarle una mirada a los niños de nuestra iglesia y a los jovencitos que vibran con todo ese mundo de los superhéroes. Bueno,